Es que yo nunca te he dicho nada de los caracoles. Yo no te he hablado de mi gusto por guardar conchas, caracoles, incluso algunas algas marinas, algunos corales. Entonces es bien interesante el poder platicar de eso, primero porque yo vengo del mar. De hecho, todos sabemos que la vida se originó en el mar. La vida surgió en el mar, en el océano. Entonces, ¿y cuál es el escenario más grande del mundo? Pues ese, ¿no? Esa explanada, ese litoral maravilloso, azul verde, es el escenario más grande del mundo definitivamente. Y entonces, pues el venir de ese entorno me hizo siempre querer tener alrededor algo que representara el mar. No solamente pintar de vez en cuando una marina, sino el tener objetos que me acercaran a la presencia del mar. Y entonces empecé a coleccionar pues todo eso, conchas, caracoles, eh, los corales. Y es así como me di cuenta de que uno siempre lleva consigo el origen, siempre. Lo que guardo, por ejemplo, con mucho cariño es un caracol que tengo desde que era niña, que es precioso. ¿Y por qué me gusta? Porque este era mi vehículo hacia la paz. Por ejemplo, cuando en mi casa de pronto el ambiente era tenso, porque a veces en las familias hay momentos tensos, yo tenía un sitio allá en el fondo del jardín, en donde me iba detrás de unos árboles y nadie te veía, y ahí tenía siempre este caracol. Y lo tomaba y así estuviera pasando lo que estuviera pasando, yo me ponía el caracol en el oído, no sé si nunca has intentado eso, y te lo pones y escuchas, y lo que escuchas es el mar, las olas. Entonces te da una paz. A mí me gustaba mucho eso, irme al mar desde muy temprano. Por ejemplo, cuando tenía vacaciones yo me iba desde muy temprano y me ponía a ver el mar y pues que no hacía nada más que ir y venir, pero eso era lo que yo necesitaba, como ese relax, esa paz, sin forzar nada, sin preocuparse por nada, era precioso. Entonces creo que el tener este caracol conmigo es el recuerdo de esa paz interior, de esa tranquilidad, de ese silencio. Es lo que me hace sentirme conectada todavía con mi origen, con el principio de las cosas, incluso con el nacimiento del mundo, ¿no? Por eso me hace bellísimo. Hay gente que colecciona pues, muchas cosas muy distintas, ¿no? Y muy valiosas. Pero para mí, el principio de mi colección de conchas y caracoles fue este caracol. También por un tiempo estuve pintando caracoles reina cuando tenía como unos, yo creo como de los 15 a los 18 años, yo pintaba caracoles reina. Me gustaban mucho y tienen como una especie de orejita así. Y era donde yo ponía los paisajes, precisamente pues paisajes marinos. Y ese era como un hábito que tuve varios años. Y después pues olvidé un poco el tema y con el tiempo hice una colección que se llama Del mar y otros sueños, donde trabajé con materiales muy diferentes, como que hice una especie de escultopintura con collage, poniendo desde conchas marinas, bisutería, telas. Bueno, yo usaba de todo para crear las obras, tejido, bordado, óleo, todo lo que se me ocurriera. Y era como representar un poco los sueños que cuando iba al mar venían a mi mente estando yo despierta. Entonces yo miraba el mar, yo siempre dije eso, ¿no? Que miraba el mar y veía con mi imaginación cómo había unas mujeres de sal que venían caminando hacia la orilla, como si fueran una especie de sirenas, pero que podían caminar. Y entonces empezaba a ver esos personajes y de ahí fue como que surgió esa serie años después, como que pude representar todo eso que vi, ¿no? Entonces eran no solamente los peces, las conchas, los caracoles, sino también todas esas imágenes de esas figuras antropomorfas que cobraban vida en mi imaginación. Entonces el mar siempre ha estado presente. Y estoy escribiendo una novela desde hace mucho tiempo, hace como 10 años, en la que cuento todas esas sensaciones, todas esas vivencias
esas historias que vienen del mar. La vida de los pescadores, la vida de un pueblo que está acostumbrado a emerger todos los días del océano y a vivir en una cotidianeidad que no es cotidiana para otros. Entonces hay un lenguaje, hay una forma de ser, hay una forma de pensar, porque no es lo mismo, y eso es cierto cuando lo dice el determinismo telúrico, no es lo mismo nacer en la montaña que nacer en un lugar donde hay hielo, que en un lugar donde hace tanto calor como un puerto. O sea, no es lo mismo, sí hay un determinismo. Entonces, esa vida que para nosotros, para los del pueblo marino es normal, en realidad es peculiar. Tiene un lenguaje, tiene una forma de llevar los días. Hay anécdotas muy interesantes, surgen personajes, como siempre, ¿no? En la vida de los pueblos. Pero a mí esta raigambre marina me hace escribir lo que yo vi, lo que yo sentí, lo que yo experimenté a mi manera, para poderla expresar a todos. Porque sí creo que es hermoso el poder compartir ese mundo que digo que para nosotros, los habitantes de ese pueblo, era cotidiano, pero que en realidad tiene una magia especial, que en realidad tiene una energía, tiene una vitalidad, tiene unas peculiaridades que son dignas de contarse. Por eso estoy haciendo esa novela. Y cada vez que miro ese caracol que tengo desde que era niña, pienso en todos los mundos que he creado a partir de haber nacido junto a la mar. Si hubiera nacido en otra latitud, seguramente otras vivencias también hubiera podido escribir o pintar. Pero siento que el ser hija del océano, hija directa de las olas, me hace expresarme de una forma que tiene mucho que ver con esa vitalidad del mar y con ese ir y venir tan energético, pero a la vez capaz de inspirar paz. Y eso me gusta ese binomio, ¿no? Entre esa fuerza y ese poder de calma que ejerce el mar.